Tengo el honor de presentar al doctor Paul Puma. Él es nacido en Quito, Ecuador. Es poeta, dramaturgo y crítico literario ecuatoriano, catedrático y exdirector de la carrera de literatura de la carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad Central del Ecuador, doctor PhD en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante. Entre sus obras podemos encontrar las siguientes: La teoría del absurdo, Los versos animales, Felipe Guamán Poma de Ayala, Sharapova, La célula invisible, El tesoro de los Yanganats. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes con todos. Realmente para mí es un privilegio el trabajar en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, ahora dirigida por nuestro ilustre doctor Pablo Romo, y también para la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy, ustedes saben, ha sido un día de masiva concurrencia de estudiantes a la universidad para que puedan sufragar, y ha sido satisfactorio el poder encontrar a los jóvenes de manera física y a cierta distancia después de tanto tiempo, ¿no? Les voy a enviar un fuerte abrazo a los compañeros de esta mesa, observar de qué manera se perfilaban ya, ¿no?, esas mentes lúcidas, y que nosotros en algún momento lo asumíamos como una suerte de vino, ¿no?, un vino macerado de la mejor manera para compartirlo, ¿no?, como una forma de sabiduría. Jóvenes estudiantes que ahora ya han alcanzado sus maestrías, que supongo también estarán en la búsqueda de sus doctorados. Es una carrera difícil, frenética, pero yo creo que en ningún sentido competitiva. No creo en la competencia. La competencia la inventó el libre mercado. Ese libre mercado que, por ejemplo, ha denostado nuestra propia literatura ecuatoriana, la ha sacrificado de varias maneras, y en el exterior básicamente la ha invisibilizado, sin hablar de lo que ocurre al interior del país. Este país tan difícil, que ahora con la pandemia ha caído en números redondos, ¿no?, circulares, absolutamente negativos en cuanto a una difusión, una promoción de la verdadera literatura ecuatoriana. ¿Cuál es la verdadera literatura ecuatoriana? Quizá aquella que trabaje una autenticidad, una originalidad, la originalidad entendida desde la diferencia, y también, creo, desde el origen, y también desde la representatividad. Fíjense, ahora mismo hay un boom, se dice, ¿no?, se está hablando, es un rumor, un boom a nivel de las mujeres, un boom latinoamericano, mujeres que viven en España, ¿no? María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda. Podría dar una lista de nombres, pero mi colega, eh, mi gran amiga, María Esteves Trujillo, va a realizar en un momento dado esto que a mí me ha causado realmente hasta cierto regocijo, ¿no? Ella va a mostrar en una de las mesas que están planificadas en esta semana las espaldas a la literatura ecuatoriana, aquella que entre comillas se dice canónica, porque no existe una literatura ecuatoriana canónica, les cuento. Y eso que hace poco he estado yo en el estudio de Javier Vázquez, hemos compartido un café en su estudio, biblioteca, librería, es una cosa brutal, es decir, es como haber estado en Francia, ¿no? Haber asistido tal vez a una de esas habitaciones que en algún momento pertenecieron a uno de esos grandes escritores. No estoy pensando en Flaubert, ahora que Francia lo está elevando a la efemérides, ¿no? Estoy pensando en Víctor Hugo.
pero también en Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿por qué no en José de la Cuadra? En ese autor que ha sido objeto, sujeto del discurso que me ha antecedido. Muy difícil realizar un espectro de una literatura ecuatoriana vacía, donde, voy a decirlo con todas sus letras, yo siempre he sido así, muy frontal. Esto, esto quizás me sirva para entender en la vida todavía a mis 49 años, que uno no es monedita de oro, ¿no? Hay gente que lo ama, hay gente que tal vez lo detesta también, es real. Hay gente que lo quiere y hay gente que tibiamente incluso lo conoce o lo desconoce a uno. Eh, Aquí las literaturas, las correspondencias, surgen a partir de los lobbies, surgen a partir de los amiguismos, surgen a partir de los encadenamientos y de las relaciones públicas y el marketing. Y algunos poetetes, entre comillas, escritores, ¿no? Pseudo, patéticos, que escriben una paraliteratura y que la presentan de un modo solemne, ¿no? En encuentros que espero no tengan que ver nada con este, pero que básicamente se reinvitan, se invitan, se ponen las alfombras, ¿no? De diversos colores, eh, muy llenos de ellos, ¿no? De festivales internacionales, nacionales, para escribir para literatura, al fin. Muy contrario a esa paraliteratura está la obra de quien a mí me convoca el día de hoy. Estoy hablando, jóvenes, colegas, amigos, este centro académico que tanto amo, centro popular, vivo, vivaz, distinto, para nada, ¿no? Caverna de Platón, ni caverna de rancia, ¿no? De algunos pseudointelectuales que quieren realizar sus propios cánones, sino más bien literaturas, ¿no? Otras, desenganches, literaturas subalternas, marginales, olvidadas, pero no, nunca victimizadas. Y esto ustedes lo podrán corroborar si un día se embarcan o viajan a Manta y se ubican en uno de esos bares de Manta, de la ciudad de Manta, hablando de Manabí, a las 3 de la mañana. Ahí es, como dicen entre comillas, ¿no? Dice el vulgo, donde las papas queman, donde se fragua la verdadera literatura. Y muy bien lo han sabido algunos de nuestros poetas grandes, ¿no? Que tenemos. Con esto, con lo que he dicho, no quiero ser esquivo a esa riqueza, a, a ese tesoro que tenemos como literatura y sobre todo como poesía, ¿no? Ecuatoriana. Decía un amigo mío, José Córdoba, de la editorial Cascahuesos, Surnumérica, ¿no? Que ahora está en España también ya. Decía Paul, ustedes tienen para hacer una tradición, tienen poetas fantásticos, fabulosos, fuera de serie. Pero Paul, parece que se detestaran entre ustedes, parece que se odiaran entre sí. Lo que decía Jorge Enrique Adún, ¿no? Enseñas particulares. Siempre les recuerdo ese libro a mis alumnos. Si yo no puedo, tampoco le dejo al otro. Y si el otro está avanzando, le pongo el pie para que se tropiece. Debemos empezar a cambiar esa idiosincrasia, compañeros, colegas, amigos,
jóvenes, docentes. Yo tengo aquí mi propia ponencia. Les voy a enviar incluso a los compañeros del encuentro. Pero quería rescatar algunos elementos, no sin leerla, ¿no? Porque yo no soy, ustedes, mis alumnos me conocen, yo soy heterodoxo. Yo no soy ortodoxo. No soy caballito, con los ojos cerrados, los párpados cerrados. No me dirijo a una sola dirección. Así me conocen en la literatura también ecuatoriana. Yo estoy fuera del canon. Creo, como Ernesto Carrión, que aquí no existe ningún canon. Hay otras literaturas, ya lo dirá Mayra Esteves Trujillo en su momento. Tampoco es de hacer aspavientos, ¿no? Y tampoco es hora de remorderse los labios. Creo en la poesía. Creo absolutamente en la poesía. No, como me decía algún amigo español, ¿no? Cuando llegó a la carrera, me decía Paul, César Vallejo solo hay uno. Pero yo le diría, oye, César Dávila Andrade, Hugo Mayo, Alfredo Gangotena, Jorge Carrera Andrade, Medardo Ángel Silva, es decir, tantos escritores que tenemos nosotros, Jorge Enrique Adum, Efraín Jara Hidrobo, Carlos Eduardo Jaramillo, podría estar, ¿no? Días. Bueno, exagero, pero mucho tiempo hablando de tantos escritores que tenemos tan potentes. Ahora les voy a mostrar una imagen, si me permiten compartir pantalla. Miren, son unas diapositivas que tengo yo. Permítanme. Vamos que se abra la. Acá está. Estas cosas tecnológicas, ¿no? Se lo hice a la cartonera. Yo estuve en Berlín en el 2002. 2013. 3. Uy, tantos años, ¿no? ¿Quién genera esto? Un conjunto de desempleados. No tenían trabajo cerca de la Boca, ¿no? En Buenos Aires. Y hacen una cooperativa. Eloísa la Cartonera. Llegó a Berlín, llegó a Europa. Los berlineses era una cosa increíble, ¿no? Se llevaban los libros, objeto, sujeto, libros, artículos, ¿no? Aquellos con los que uno nace, crece. Y a los que uno tanto ama y quiere regresar. Libros hechos a mano, ¿no? Portadas hechas por estos canillitas que vendían el periódico. Les voy a mostrar una literatura de los márgenes, ¿no? Una piedra en el zapato para aquello que se llama boom. Autores disidentes. José de la Cuadra, por ejemplo. José de la Cuadra, los angurimas. Yo siempre les digo a mis alumnos, investiguen muy bien. Yo he sido muy pelearingo, entre comillas. Me gusta la coloquialidad. Ya estoy próximo a lanzar también mi libro de pedagogía en valores. Pero en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde me formé, yo discutía con colombianos, con todo el respeto que me merece a mí el premio Nobel Gabriel García Márquez. El Gabo leía muchísimo a José de la Cuadra, muchísimo. Es como entrar a una tienda, les he dicho a mis alumnos. Usted ingresa a una tienda, pide alguna cosa, ¿no? Necesito, qué sé yo, un cargador para el celular. Y el ecuatoriano le sabe que no hay. Pero de pronto viene la persona que también le ayuda, ¿no? El ayudante, y le dice, ¿sabe qué? Sí tenemos acá alguna gama, si quiere le muestro al señor. ¿En serio? Ya muéstrele. Entonces va y te muestra una gama de conectores para el celular. Y tú dices, ¡ta madre! Perdón que lo diga así, ¿no? No estoy diciendo ninguna palabra, en la literatura no hay malas palabras, sino malas intenciones. ¿Qué pasó? Se vino la barra de Messi. Y te das cuenta que el ecuatoriano no te para ni bola, pero el colombiano sí, él te vendió, te mostró una gama de cosas, ¿no? Para que tú puedas escoger incluso y te trata de la mejor manera. Al final hasta te guiña el ojo.
Yo les voy a pedir que por favor apaguen ese micrófono que está encendido ahí, no sé quién es. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la literatura ocurre igual. Se usufructuó de José de la Cuadra. El Gabo hizo eso, lo leía también y luego 100 años de soledad. Una cosa brutal. Hasta un noruego sabe lo que es 100 años de soledad. Pero da tristeza que en los centros académicos verdaderos no se tome a la literatura hispanoamericana como debe ser. Parece que los currículos están hechos por noruegos. Es una cosa brutal. José de la Cuadra debe estar ahí, inscrito. Tal como el autor que ahora me convoca, repito, y voy a él. Es Pedro Gil, gran amigo. Pero más allá de la amistad, eso es decir, nosotros hemos sido, yo he sido contundente, ¿no? Es decir, en ese sentido. O sea, yo no tengo remilgos para decir cualquier cosa. Así como me llevo con Ernesto Carrión, igual le digo lo que es, en el rostro. Es importante hablar de frente. Ya es hora. Una literatura, digo, de un hermano de palabra y vida, al cual llego, ¿no? Con mi método que es la física cuántica, aplicada a la crítica literaria, que es un poco, para graficarles, es ir a las estrellas para llegar a la luna, ¿no? Una vida legítima, llena de autenticidad, de aquella que les hablé, llena de una verdad a redimir. Porque si bien es entendido, ¿no? El Pedro tiene muchas dificultades. Y por eso yo he abogado por él. Desde mi Facebook, que tiene muy pocas personas, no me interesan a mí los demás, me interesan realmente los amigos. Y además de eso, debe tener muy pocos. Ese espíritu libérrimo, libre, de un ser que está en una mediana edad y que necesita de un premio, como el Premio Nacional Espejo, que no se entregue ya a deshora a una persona que está a punto de morir ya a los 2 meses, 3, 4, 5 meses. ¿Cuánto duró el premio de Juan Valdano, que hace poco nos ha dejado? Con mucha pena lo digo, porque mientras llega el día, ¿no? Hemos leído su novela, lo leemos con los alumnos. No estoy en desacuerdo en que se dé el premio a personas que tienen ya una edad muy avanzada. No estoy, no, pero debería ser una categoría para quienes necesitan en un momento dado vivir. No sobrevivir o supervivir en un país que no les da lo que necesitan para escribir. Porque aquí siempre vamos a ser ignotos. Porque aquí siempre habrá una ignominia. Es el grito que realiza el personaje de Arístides Vargas, que además hizo 3 versiones de la obra de Jorge Enrique Adún, Entre Mars y una mujer desnuda, para que el propio Adún lo acepte como guión de película, después de haber leído ese libro maravilloso 3 veces que nos partió tanto, entre comillas, la cabeza, así dirían los españoles, o los propios argentinos, no sé. Es un problema, ¿no? Y mi computadora se ha vuelto loca, miren, está mostrando todas las imágenes. Ahí está el Pedro Gil. 17 puñaladas no son nada, le metieron 17 puñaladas. Vivir entre hospicios, padecer la diabetes que padece Pedro Gil, la dificultad que tiene, ¿no? Con su adicción. Mucha gente lo Mil sabe. disculpas, doctor. Tiene 5 minutos para concluir. Oigan, qué bueno. Me alegro. Muchas gracias. Un par de cosas, ¿no? Estaba pensando en Rafael Chaparro, en Andrés Caicedo. Estaba pensando en Ray Loriga. Antes, ¿no? Ahora también. Estaba pensando en Roddy Pistol, por ejemplo, en sus grandes hits, bajo la cortina rojiza de una Lima, ¿no? Una Lima subterránea, underground,
absolutamente underground, como esos jóvenes amigos, ¿no? Poetas de la Facultad de Filosofía, que están ahí detrás de la sombra, ¿no? Y gritan, ¡Profe Puma! ¿Cómo ha estado, profe Puma? Y uno regresa a ver y dice, ¿quién es eso? No tengo ni idea, ¿no? Pero ahí están las estrellas, ¿no? Has an honest mind asked me for the phone, tried to take control. Oh, I don't see it that way. I don't see it that way. The Strokes. Eh, Bajo cero, ¿no? Una literatura arrancada de la marginalidad. De María Panero, por ejemplo, ¿no? Y con el antecedente de Hugo Mayo. Ahí estamos con Pedro Gil en la fotografía. Repito, ¿no? 17 puñaladas no son nada. Una literatura de vida. Y concluyo con esto. Mi hermana muerta, dice el Pedro Gil, susurra una canción de cuna en el hospital. No te toca, ñaño. No es tu hora. Reposa. Rebeldía en los ojos, sometimiento al latir del corazón. Allá no se haga tu voluntad, amigo de parias. Solo su sufrimiento es perfecto. Perfecto el desangrar de la tarde, lavado por la lluvia. Pero tu miseria fue de lujo, ñaño. Libros, peleas ganadas a la humillación. Triunfaste. 17 puñaladas. No son nada. Muchas gracias. En primer lugar, tenemos una pregunta para el doctor Paul Puma, que dice, ¿se podría afirmar que a la sociedad o a las estructuras de poder les incomoda la autenticidad de la literatura y de los escritores? Por eso se impulsa una literatura que mire, entre comillas, hacia otros lados sobre pretexto de un mundo global. Sí, muchas gracias, William. Aquí hay que hacer una decisión, ¿no? Un corte. Hay una literatura que es promulgada desde la institucionalidad, entre comillas, porque además ni siquiera es una institucionalidad que se puede entender como una agencia desde una política literaria, ¿no? O cultural literaria, guión literaria, sino más bien como lo que yo mencionaba desde el inicio, es decir, pues suena duro, ¿no? Pero la literatura que se ha dado hasta hace poco nomás, un poco antes de que se dé la pandemia, es una literatura que se fija en autores que por lo general tienen cierta correspondencia, ¿no? Con cierto tipo de políticas y con ciertos personajes de la política y que por ello han aspirado a ciertos lugares específicos en cuanto a, por ejemplo, a la concesión de premios, ¿no? De ciertos premios. Habría que investigar un poquito siquiera, cómo se entregaron, por ejemplo, ese tipo de premios, ¿no? Es decir, premios donde básicamente no hay una propuesta a nivel de la poesía, porque estoy en el contexto de la poesía, sobre todo hablando de Gil. Por otro lado, está una tribu, ¿no? Un conjunto de tribus urbanas que están detrás de algunos autores. Yo creo que y quizás incluso yo me encuentro dentro de esa misma, de ese mismo espectro, en el sentido de que el propio Gil, por ejemplo, tiene personas que están detrás de él como una suerte de seguidores, ¿no? No digo necesariamente en cuanto a las redes sociales, sino más bien seguidores de su obra a partir del fenómeno que él encarna, ¿no? No quiero irme a asuntos egocéntricos y tampoco a tratar de elevar a una, si se quiere, a un lugar académico, incluso la obra de Gil.
Yo quiero vivenciar su obra, auscultarla con respeto. Considero que tiene grandes poemas, pero también asimismo tiene sus altibajos en ciertos otros. Pero el asunto es que su propuesta es lo que yo mencionaba en principio. Contiene originalidad, contiene representatividad y contiene autenticidad, lo que creo que les falta a muchos de los escritores que últimamente han ganado uno que otro premio que realmente mm, son o quieren ser un registro para una literatura ecuatoriana nueva en cuanto a la poesía, y no lo son. No lo son. Ahora, lo que sí debo decir es que del lado de la institucionalidad es castrante el asunto, ¿no? Esta palabra es muy fuerte, disculpen que la diga, pero es castrante en el sentido de que, por ejemplo, ¿por qué no se lee Incendiamos yeguas en las madrugadas, ¿no? De Ernesto Carrión. Eh, Ese libro debería leerse ya en los colegios. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué se le ha hecho una censura a ese libro? ¿Y por qué 17 puñaladas no son nada? ¿Por qué no se puede leer a nivel del BGU? Yo sé que son libros que hay que tomarlos con pinzas, que hay que tener responsabilidad cuando se los introduzca, pero hay que también mirar, como yo les digo, cuando alguna vez puse a disposición de los propios jóvenes o propios alumnos, ¿no? Discentes, lo de Roland Barthes, ¿no? En cuanto a la muerte del autor. El autor no muere para los docentes. Estamos en un encuentro de literatura y de docencia, donde es importante entender que la vida del escritor es fundamental para comprender también su obra, es decir, el contexto, ¿no? Todo lo que le rodea. Entonces, esas dos lugares son diferentes, muy diferentes. Es como, y les voy un poco, si se quiere, a graficar, si me permiten. Es como ir a la feria de Guadalajara, y estuve ahí, es un búnker enorme, ¿no? Es la mejor feria a nivel hispanoamericano. Pero una cosa es la literatura que uno encuentra dentro de la Feria de Guadalajara, donde además la gente ingresa con dinero, ¿no? Paga para poder ingresar a esa feria. Y ahí se ve también la cultura de los propios mexicanos. Pero cuando uno cruza la calle frente a la feria, encuentra a estos, entre comillas, no sé cómo les puedo llamar, hippies, hipster, no sé, hay tantos nombres que les podemos dar, ¿no? Personas jóvenes que están ahí, rastas, etcétera, que están ahí con sus ponchos, ¿no? Y sus chigras, mostrando otro tipo de literatura. Literaturas otras, ¿no? Literaturas, por ejemplo, para, qué sé yo, hablan del erotismo en la vejez, o sea, cosas así, ¿no? O hablar de lo que yo he hecho hace poco con La Mancha Mogólica, un libro que he publicado, que se llama, bueno, que toca el tema de la discapacidad y el erotismo. Es una cosa que realmente no se ha hecho en el país, pero que es importante empezar a revisar. Hay otras visiones, quiero decir, amigos, en cuanto a la literatura, otras muy diferentes a las que nos han planteado. Y los docentes deben estar muy atentos y saber elegir dónde está la verdadera literatura. Y para finalizar, tenemos dos preguntas más. Una para el doctor Paul Puma, de Paul Alberto Pinos, que nos dice: buenas tardes. Estudiar la obra de Gil no es hacer una apología a la vida violenta, desenfrenada, licenciosa y opiácea. Ya, yo respondería así. Si la dejamos de estudiar, entonces pudiésemos haber dejado de estudiar también, por ejemplo, la vida de Charles Baudelaire, o la vida de Arthur Rimbaud, o la vida de Mallarmé, o la vida de César Pavese, o la vida de Giovanni Papini, o la vida de suspensivos, ¿no? Es decir, eh, y si es que no se hubiesen estudiado sus vidas, entonces tal vez la palabra apología hubiera resultado demasiado grande o muy pequeña. Es una pregunta retórica, ¿no? Básicamente es necesario empezar a visibilizar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristian Zarango, en el sentido de que si no visibilizas, si algo no es visible, no existe.
incluso desde el punto de vista de lo que plantea también Cristian, ¿no? Cristian Rivera en su discurso. Es decir, si apelamos a la filosofía heideggeriana, lo cósico, es decir, el ser, no está ahí, no está ahí. Eh, Estaba acordándome un poco de Roberto Juarros, ¿no? Juarros. Y cuando apela en una de sus entrevistas, él dice, habla acerca de la poesía, cuando le preguntan qué es la poesía, ¿no? Él recurre a Basho, y Basho dice, la poesía es indescriptible, no se puede describir, no tiene una forma de describirse, pero sí una forma de escribirse. Octavio Paz diría, ¿no? Después de la poesía empieza cuando termina el poema. Exactamente. Es un vacío, ¿no? Que viene después. Y desde la visión zen, diríamos que si miramos un paisaje, las montañas son las vacías y lo que rodea a las montañas es el paisaje. Esto es muy interesante. Pero en nuestro país ocurre algo surrealista, ¿no? Es decir, los escritores que están forjando la historia, la verdadera tradición literario-poética de este país, básicamente son los equivocados. Son los equivocados. Para mí son los equivocados. Son las personas que han hecho muy bien sus trámites, ¿no? A nivel de relaciones públicas y que constan en antologías lejanas incluso. Se han hecho traducir ya con lenguas, ¿no? Y son muy buenos para las relaciones humanas. A veces el poeta no es tan bueno para las relaciones humanas. Un día aparece Pedro Gil en la carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura, que es de esta, ¿no? Que fue, así se llamó por durante muchos años, más de 30 años, no sé cuántos años. Ahora es Pedagogía de la Lengua y la Literatura, que estamos en un rediseño. Aparece me toca la puerta y me dice Paul, y venía con un costal, ¿no? De libros. Me dijo, Paul, necesito vender estos libros. Y no eran libros de él, ¿no? Ojo, había un libro ahí. Bueno, habían algunos libros muy interesantes, pero lo que hicimos fue básicamente conversar con los estudiantes y los estudiantes de algún modo lo apoyaron, ¿no? Con lo que podían. No fue necesario que él sacrifique parte de su biblioteca para, para ser escuchado. No creo que sea necesario dejar de leerlos o dejar de revisar su vida y su obra. Así se haga una apología que ya sería bueno que hagamos una apología de alguien aquí, ¿no? De Hugo Mayo, por ejemplo, o qué sé yo, de Gangotena o del propio Humberto Salvador o del que era tan mal visto, ¿no? En la época del realismo social, a pesar de que yo me colo detrás de Jorge Casa, ¿no? Y de sus bestsellers. El Chuya Romero me encanta. Y Flores, ¿no? Que tanto nos revela en la identidad. Entonces, ya debería el ecuatoriano ir pensando en los otros, en la otredad, dejar un poco su etnografía y ya ir buscando otros espacios, decir, a ver, ¿por qué no? El que está al lado mío, el próximo, es decir, con X y con G, el que esté el prójimo o el próximo, también podría llegar a estar, ¿no? Inscrito en una tradición literaria, literario-poética, y por qué no verlo, ¿no? Y por qué no empezar a revisarlo o registrarlo mínimamente para que pueda ser visibilizado en esa historia que al final es la que dará cuenta, ¿no? De quienes realmente quedan o quedamos. No sabemos, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la literatura es un esfuerzo de largo aliento, es una maratón. Después de cuántos libros, ya casi 20 libros escritos en los 5 géneros, yo creo que todavía soy un aficionado y seguimos en ese camino, pero todavía nos queda, ¿no? Nos queda tiempo. Esperemos que, como les digo a mis alumnos, vivamos mucho, ¿no? Como Víctor Hugo,